Doctora Karina, tiene 10 minutos para su presentación. Muy bien, muchas gracias por esta presentación, gracias por el espacio. No voy a prender la cámara porque, como bien les comenté, ahorita es inestable la infraestructura de internet porque está lloviendo en Monterrey. Entonces voy a dar inicio a la presentación. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. En el inicio de esta presentación, quiero compartir con ustedes cómo es que el proceso de metropolización, que bien está conformado por 5 etapas, pueden estar sucediendo simultáneamente 2 de ellas o 3 de ellas, y cómo esto está sucediendo en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, mientras voy platicando, pues ustedes pueden ir observando lo que está sucediendo en el centro metropolitano, porque esos puntos que están ahí señalados en la fotografía aérea son las ubicaciones de los proyectos que se están ejecutando actualmente, como edificios de departamentos o de usos mixtos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con respecto al proceso de metropolización? Pues para empezar, en el centro metropolitano hay una desurbanización. Eso quiere decir que se queda vacío el centro, y entonces estas oficinas del gobierno tienen que replantearse el modelo de la ciudad expansiva, donde le permiten al municipio o a la metrópoli extenderse como infinitamente, y por eso está el esquema, el mapa que está aquí en la esquina inferior, donde se pueden observar la ubicación de los fraccionamientos de vivienda unifamiliar aprobados hasta el 2010. Entonces vemos cómo pues cada vez están más alejados del centro metropolitano, y cómo en esta fotografía aérea donde se ubican los nuevos proyectos nos damos cuenta de estas dos fuerzas que están actuando en el crecimiento de la ciudad de Monterrey. Por un lado, ante la desurbanización, surge la necesidad de la reurbanización, y cómo sigue permanente la suburbanización. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué la reurbanización? Porque deja en evidencia un espacio en abandono, despoblado, y que está bien dotado o servido de infraestructura, de equipamiento, de espacios públicos, y además pues es el lugar donde se encuentra la ubicación de economías bien diversificadas de una escala importante. Y sin embargo, pues está este desajuste o este desequilibrio donde pues la gente vive fuera de la ciudad, del centro de la ciudad, y tiene que trasladarse para las actividades económicas, de trabajo, de servicios, de recreo, al centro metropolitano, complicando la movilidad de toda la ciudad. La siguiente. Entonces, en un esquema como muy sencillo, nosotros podemos entender que hay esta intención de aprovechar los atributos de proximidad para promover una movilidad sustentable. Entonces, vamos a decir, se genera un modelo muy, muy benéfico para el mercado inmobiliario, donde no hay muchas restricciones porque hay toda una plataforma para permitir estos cambios de uso de suelo, para incrementar las densidades, y sin embargo, pues solo algunos segmentos socioeconómicos van a estar posibilitados de habitar el centro metropolitano. La siguiente diapositiva, por favor. Obviamente hay una serie de recursos metodológicos que se pueden implementar para estudiar este tema en particular. Puede ser desde la localización de los departamentos, como ya se los he mostrado, identificar las transiciones en cuanto a la densidad de viviendas por hectárea, tratándose solamente de los asuntos espaciales, y si el propósito de la investigación fuera el de la redensificación, sería en función de la población que está habilitando o habitando este lugar. Y yendo un poquito más lejos, esto nos podría también ayudar a generar una nueva caracterización del habitante del centro metropolitano. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la movilidad sustentable, podemos incorporar como variables pues
el sistema de transporte urbano, particularmente en lo que es las líneas del metro, la accesibilidad al servicio del metro, el sistema de transporte colectivo, los camiones y también incluso los parabuses. Esto vinculado a su vez hacia los principales subcentros urbanos o subcentralidades, como también suelen denominarse. La siguiente diapositiva. Bien, ¿qué es lo que está pasando en el centro metropolitano? Ante esta como política muy permisiva de la redensificación y la reurbanización, más que todo estoy haciendo un énfasis de aquellos polígonos DOT, que son los polígonos de desarrollo orientado al transporte. En estas manzanas que ellos han bien delimitado, hay como muchos beneficios para el desarrollador, y eso involucra que se les pide, vamos a decir, menos cantidad de cajones de estacionamiento porque están promoviendo una movilidad sustentable. Ellos quieren redensificar el centro y que estas personas aprovechen la infraestructura que está habilitada. Entonces, en este ejemplo en particular, que no voy a decir cómo se llama el proyecto, tienen pues 318 departamentos, no, un poquito menos, porque es un cajón por departamento. Hay 12 para personas con discapacidad y 26 para visitantes. Entonces, cuando uno ve la descripción del proyecto, empieza a comprender los posibles problemas que va a haber una vez que se habiten estos espacios. En el área metropolitana de Monterrey, el promedio de vehículos por vivienda ronda en los 2. No vamos a hablar del caso de San Pedro porque prácticamente hay más carros que personas. Entonces, esto lo hacen como motivando a que el residente de estos espacios utilice el sistema de transporte público, pero me gustaría que vieran la siguiente diapositiva. En esta imagen, lo que se les comparte es dónde están las estaciones del metro, las estaciones de lo que sí está funcionando ahorita, porque la ciudad de Monterrey está construyendo otras 3 líneas del metro. Y sin embargo, en estos radios que están ahí señalados, pues están a 500 metros de la estación. Entonces, ahí es donde uno empieza a enfrentar o contrastar cómo esta política que incentiva la reurbanización también está cometiendo una serie de omisiones a la hora de la práctica, ¿no? De lo que va a representar que sea una garantía que estas personas en verdad se muevan a partir del sistema de transporte colectivo. Entonces, podemos ver a simple vista que son muy pocos los desarrollos que están relativamente próximos a las estaciones y de cómo esto pudiera ser un primer choque. 2 minutos, por favor. Sí, claro. En cuanto a la utilización de este sistema de transporte, y todavía lo más difícil de enfrentar es de que en la parte posterior inferior, aquí vemos un mapa donde vienen señalados los principales subcentros del área metropolitana de Monterrey, y ahí señalo los subcentros a los que sí podrían llegar estos futuros habitantes de los torres de departamentos y usos mixtos con respecto a los subcentros de actividad complementaria a la vivienda, que son los espacios donde podrían trabajar en el sector secundario o terciario. Entonces, esa es como la realidad el proceso de la reurbanización y redensificación del centro, contrastado con la movilidad sustentable. La siguiente diapositiva, por favor. No sé si esta era la última. Ah, sí. Pues vamos, estas son prácticamente las conclusiones. No es lo mismo reurbanizar que redensificar, porque pues el proceso para redensificar va a tomar mucho más tiempo.
las condiciones, nada más para que tengan un contexto, los departamentos están como de 40 metros cuadrados y andan costando unos 2.6, 2.7 millones de pesos. Entonces eso también es una realidad difícil de procesar porque no están acercando a la gente que estaría como dispuesta a irse a vivir el centro. Hay esta omisión de jerarquías y atributos de diferenciación. No porque están cerca del centro y Macroplaza y los museos quiere decir que la gente va a usar esos espacios. ¿Cuáles como las observaciones prácticas de estos polígonos DOT, de cómo están actuando las fuerzas de mercado y cómo están perfilando, redefiniendo la caracterización del nuevo residente del centro metropolitano? ¿Y qué nos queda? Pues un análisis muy, muy particular del concepto de la accesibilidad con respecto al sistema de transporte público. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias y gracias por ajustarse al tiempo. Bien, comenzaremos con la siguiente participación. Se encuentra aquí Erika Elizabeth Pérez Murquis, Claudia Rodríguez Espinosa y Juan Alberto Belladón Arroyo. Sí, la doctora Claudia está solicitando el acceso. Ahorita sí, ya le dieron acceso, creo que ya le enviaron el enlace. Muy amable, Muy gracias. amables, gracias. Bien, mientras que se agrega su presentación, ahora voy a presentar aquí, de acuerdo a su reseña curricular, la doctora Erika Elizabeth Pérez Murquis, es doctora en arquitectura, maestra en administración y arquitecta, profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Es SNI nivel 1, es coordinadora de la Comisión de Ciudades y Comunidades de Enfoque de Género y cofundadora del Observatorio Nacional de Igualdad de Género. En el caso de la doctora Claudia Rodríguez Espinosa, es arquitecta, doctora en arquitectura y maestría en restauración, también pertenece al SNI y también es profesora investigadora de la misma universidad. Su línea de investigación es turismo, cultural y conservación. Y nada más me faltaría, bueno, el doctor Juan Alberto Belladona, que no tengo su reseña y si quisiera presentar. Adelante. Bien, tienen 10 minutos y les daré pauta 2 minutos antes de terminar el tiempo. Gracias. Adelante. Muy amable, Elizabeth, gracias. Bueno, buenas tardes. Es el doctor Alberto Bedoya Arroyo y bueno, él también es profesor investigador de la Facultad de Arquitectura, doctor en arquitectura. Nosotros en conjunto formamos un cuerpo académico denominado Estudios Urbanos y Conservación del Patrimonio. Y si me gustan dar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el tema que queremos presentar hoy es una breve vista del proyecto de investigación de infraestructura verde para intervención en el espacio público de la ciudad de Morelia, que en esta ocasión revisa un tema de movilidad, revisando el tema del diseño de las ciudades o la planeación de las ciudades para el futuro. Nos damos cuenta que una de las estrategias o uno de los elementos que resulta indispensable considerar para las ciudades del futuro es precisamente el tema de la movilidad, no solamente en un enfoque multimodal que permita precisamente acortar ciertas distancias, sino también en un tema de movilidad sustentable, es decir, que estas vías de comunicación dejen ese enfoque de la ciudad posfordista, en donde solamente el vehículo tenía una cierta preponderancia y que actualmente pues todas estas nuevas vías de comunicación que conforman las nuevas modalidades de movilidad sustentable se realicen en torno también a la integración de otras estrategias importantes, como lo puede ser precisamente la introducción de una infraestructura verde y la introducción de una infraestructura azul, y por otro lado también con un tema altamente relevante para
la movilidad, que es precisamente la movilidad como un derecho, ¿no? Y asimismo, que dentro de estas estrategias de movilidad, pues se busque una integración de la comunidad. Dentro de la planeación urbana existe un enfoque altamente conocido en donde se ha buscado que la ciudad tenga una conexión de la ciudad de 15 minutos, en donde todo pueda accederse dentro de una movilidad bípeda en un entorno, en un radio de 15 minutos, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es solamente una de las estrategias que pueden ocurrir en la movilidad. Si nos dan la siguiente, por favor. Y por su parte, pues hoy en día vemos también dentro de las estrategias para la planeación urbana de las ciudades en el futuro, que es imperante un tema de renaturalización de la ciudad, porque esto nos permite hacer frente a algunos daños inminentes que ha provocado el cambio climático, ¿no? En conjunto con un enfoque de resiliencia, pues la infraestructura verde puede permitir amortiguar muchos de estos daños que se han venido provocando por su ausencia, ¿no? Entonces, la infraestructura verde permite, a la par de la infraestructura tradicional, otorgar algunas soluciones que a través de la vegetación y a través de la reforestación y a través de la incorporación de una mayor capa vegetal dentro de la ciudad pueda continuar funcionando, pero además no solamente con un tema de una mayor adaptabilidad climática, sino en un tema ya de preservación y conservación de los ecosistemas que de alguna manera se han visto impactados por la presencia de los entornos urbanos. Entonces, si me dan por favor la siguiente. Algunos estudios, algunos proyectos que se han realizado en torno a la incorporación de infraestructura verde, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y como también en Europa, han de alguna manera establecido algunas estrategias que integran precisamente estos tres enfoques, es decir, un enfoque de movilidad sostenible, un enfoque de incorporación o de restauración de la vegetación y de los ecosistemas existentes, y un enfoque también de infraestructura azul, en donde precisamente el tema del agua hoy se vuelve cada día en un tema donde hay que poner una mayor atención, no solamente por el efecto enfriador que pueda generar en conjunto con la vegetación, sino por un tema también de escasez. Por otro lado, otros elementos que también se deben de considerar en torno a la incorporación de infraestructura verde es el tema de mitigación de riesgos, en donde, bueno, la ciudad generalmente es vulnerable en temas precisamente de inundaciones, pero también de deslaves y otros ocasionados precisamente por la ausencia de espacios de absorción. En China se habla de un concepto que es el concepto de ciudad esponja, en donde precisamente lo que prevalece dentro de este enfoque es la restauración del ciclo del agua, ¿no? ¿Me dan la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, este enfoque tiene no solamente una visión ecológica en torno a precisamente la restauración de los servicios ecosistémicos que pueden darse dentro de la ciudad a una escala más pequeña, sino también una visión social a partir de la creación y generación de estos espacios públicos en donde pueda de alguna manera proveerse a la población de espacios para la recreación y el esparcimiento con pues, la gran ventaja de contar con la vegetación, pero también con la incorporación pues, de otros seres vivos como polinizadores y fauna local que se han visto también desplazados pues, por los entornos urbanos. Si me dan la siguiente, por favor. Y bueno,
La siguiente, gracias. Y bueno, dentro de esta metodología que nosotros estamos utilizando, vemos que hay varios enfoques o varias dimensiones que tienen que ser consideradas. Algunas, como ustedes ya lo sabrán, incluyen un tema de políticas públicas en la gobernanza, que muchas veces está reflejada en los programas de ordenamiento territorial. Sin embargo, en la planeación urbana basada en enfoque verde o de infraestructura verde, los planes locales, puntuales, estratégicos, juegan un papel muy importante en los temas de restauración ecológica, y tanto de restauración ecológica como de movilidad sostenible, pues están estas esferas de la conectividad y de la diversidad, que incluyen no solamente biodiversidad, sino diversidad también social. Y los temas de multiescala y multifuncionalidad en tanto a los elementos que se van o que se pueden incorporar a pequeña escala. En los temas de infraestructura verde no solamente vamos a observar los grandes proyectos de parques lineales o de parques y bosques que se incorporan a la ciudad, sino también en una escala mucho más pequeña que puede ir desde la casa habitación o los parques de bolsillo que eventualmente van incorporándose precisamente a todo el entorno dentro de un enfoque sistémico. Dos ¿Me da, minutos. por favor? Sí, muchas gracias. La siguiente, por favor. Em, y bueno, el estudio que nosotros desarrollamos plantea una estrategia de una revisión de esta escala que va un poco más allá de la ciudad, precisamente no solamente en un tema multiescalar o multifuncional, sino también en un tema que hay que reconocer que la ciudad se encuentra inmersa dentro de un sistema físico, geológico, que impacta al resto. Esto quiere decir que debemos observar en un primer momento, pues, cuál es este contexto que nos está envolviendo dentro de un nivel macro. La ciudad de Morelia, Michoacán, si ustedes ven el mapa ahí de la República Mexicana, van a ver que se encuentra en la zona centro-occidente, ya más hacia el sur de la República Mexicana, en lo que está marcado con rojo, y es una ciudad que también se encuentra geológicamente hablando o geomorfológicamente hablando dentro de dos sistemas muy importantes que son el Cinturón Volcánico Transmexicano y la Sierra de Mil Cumbres, que tiene una salida muy importante hacia la parte oriente del asentamiento, y que también a partir de esa parte oriente se forma una falla geológica activa, que es la falla Morelia-Cambay, ¿no? La ciudad se funda o se establece entre dos ríos en una microcuenca que forman estos dos ríos, que es el Río Grande hacia el norte del asentamiento y el Río Chico o Guayangareo hacia el sur del mismo, que ustedes pueden ver ahí en el planito, y que si me dan la siguiente, por favor, ya casi voy a terminar. Estos dos ríos dentro de la ciudad se encuentran altamente contaminados y también sufren algunos procesos de deterioro propios precisamente de la cercanía que tienen con las viviendas y con las vías de comunicación. Eh, Aunque en algunas partes de estos ríos se ha intervenido para incorporar una pequeña ciclopista o ciclovía, lo cierto es que en una gran porción, en una gran parte, pues esta nueva forma de movilidad se encuentra ausente y evidentemente pues falta mucho por hacer. ¿Me dan la siguiente, por favor? Entonces, algunas de las estrategias que comenzamos a incorporar dentro de la incorporación de esta infraestructura verde y esta infraestructura azul, pues tienen que ver precisamente con intervenir estos dos grandes afluentes de agua dentro de la ciudad que funcionan no solamente como ejes de conectividad, sino que también son en el caso del río Chico, son un lugar que alberga
una fauna endémica que está en peligro de extinción, como lo es el ajolote mexicano, y que en un momento determinado algunas de las estrategias comprenden precisamente el saneamiento de este río con esta separación de aguas negras que se están vertiendo sobre el mismo. Y por el otro lado, pues un enfoque multimodal de la comunicación con la incorporación de la infraestructura verde. Y si me Bien. dan la última, ya termino. Ok, sí, Bueno, gracias. entonces, si me dan la siguiente, por favor, dentro de dentro de este enfoque multisistema, podemos observar que el espacio público permite una incorporación tanto del suelo permeable como impermeable, pero también de una correcta o adecuada incorporación de la vegetación para poder de alguna manera restaurar el ecosistema que se encuentra ahí y de alguna forma también ayudar a mitigar algunos procesos de riesgo que también se encuentran cercanos a la zona, como lo es el caso del Río Grande de Morelia al norte de la ciudad, y asimismo incorporar algunas estrategias para que ese espacio realmente funcione como un integrador no solamente de estos elementos verdes o naturales, sino también de la sociedad. Muchísimas gracias. Bien, gracias, gracias. Bien, comenzaremos con la siguiente participación. Recuerden al final hacer las preguntas, ya sea en el chat o cuando demos el espacio para que vayan haciendo sus anotaciones. Bien, continuamos con la siguiente, que es la participación de Daniel Isaac Jiménez Sánchez. Su trabajo titulado es El desarrollo orientado al transporte sustentable, una política de ciudad vertical para eficientar el uso de energía material de movilidad. Daniel cursa el programa de doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara, tiene grado de maestro en movilidad urbana y transporte y territorio y es ingeniero en energía por la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación se centra en movilidad sustentable, desarrollo urbano sustentable y metabolismo urbano. Adelante, tienes 10 minutos. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Voy a tratar de presentar una investigación que se realizó durante mi etapa de maestría, pero que también se ha complementado en este proceso del doctorado. Como ya se ha hablado en esta mesa temática, yo creo que todos más o menos vamos concordando un poco sobre el tema de la movilidad sustentable, sobre todo también enlazada con el desarrollo urbano, ¿no? Entonces, lo que yo propongo, lo que ya habló la doctora Karina, es sobre el desarrollo orientado al transporte sustentable. Esta es una política de urbanización y también de reurbanización en el cual se pretende crear vivienda vertical, tal cual, es decir, aprovechar espacios de superficie para crear vivienda vertical en el cual se logre crear una redensificación, es decir, que haya viviendo más personas en una cantidad de espacio más pequeña en comparación del actual modelo urbano que existe en las ciudades latinoamericanas, que es el modelo disperso. Entonces, para el caso de estudio, para la ciudad de Guadalajara, desde los años 1970 más o menos, las ciudades han ido expandiendo. Sin embargo, esto ha traído secuelas no solamente sociales, sino también ambientales. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Bueno, no sé si me oyen, no sé si me podrían ayudar a cambiar la lámina. Diego, ¿pueden cambiar la lámina? Gracias. Sí, un momento, por favor. Bueno, en lo que se cambia la lámina, les estaba comentando que Guadalajara, el caso de estudio, ha presentado una dinámica de ciudad expansiva, ¿no? Y eso también se debe mucho a partir del modelo de la revolución industrial. En esta lámina que está por verse, explico, no sé si me ayudan dando clic, ahí van a ir apareciendo las ilustraciones, cómo las ciudades se han reconfigurado a partir de este momento tan crucial que ha sido la revolución industrial, en donde a partir de ese momento todas las ciudades, a partir
en todo el mundo han tenido esta gran urbanización, es decir, las ciudades han empezado a crecer, pero una vez pasada la Segunda Guerra Mundial, empieza un nuevo modelo urbano, que sería el modelo suburbano, ¿no? Entonces, a la par, que se van creando este modelo de suburbio, en el cual las ciudades empiezan a expandirse, asimismo también se crea un nuevo fenómeno, que es la desurbanización, es decir, que las ciudades centrales, que en un principio estuvieron superpobladas y urbanizadas, empieza a haber una desurbanización, y las personas empiezan a ir a vivir hacia las orillas de las periferias. Este modelo suburbano inicia en Inglaterra, después trasciende a Estados Unidos y se da bajo una dinámica especial, ¿no? En el cual las ciudades tienen un pleno desarrollo enfocada sobre todo a un sistema de movilidad que es el uso del automóvil. Sin embargo, en América Latina y en México la suburbanización se da bajo otro modelo, ¿no? En el cual se crea un modelo de segregación en el cual las clases más pudientes de la ciudad buscan mejores espacios, huyendo de la inseguridad y del ruido, de la congestión vial, para tratar de crear un tipo de isla urbana en el cual ellos puedan vivir con mayores comunidades, ¿no? Pero al final el modelo sigue estando enfocado al uso del automóvil. Entonces, esto de alguna manera ha provocado una contaminación en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Guadalajara. En esta lámina que se ve justamente ese modelo de urbanización, pero también se ve ese modelo de suburbanización, en el cual ciertas clases empiezan a segregar, empiezan a vivir al estilo norteamericano, enfocándose a un modelo de automovilidad, en el cual el único medio de transporte accesible, el único medio aceptable en su marco de movilidad es el uso del automóvil. ¿Me ayudas dando un clic? Ahí también va a aparecer el otro problema que ha surgido en esta ciudad de Guadalajara, en el cual el centro urbano, el centro metropolitano, se ha venido desurbanizando, es decir, ha perdido habitantes y por tanto se ha descuidado. No sé si me puedes ayudar dando un clic en la lámina, se van a ver las imágenes de cómo la ciudad de Guadalajara, así como ha pasado en otras ciudades, se ha desurbanizado, se ha creado un ecosistema de inseguridad, un sistema en el cual la ciudad céntrica solo es activa durante el día, durante el horario laboral, y durante la noche prácticamente la ciudad queda abandonada, ¿no? Y en un foco de inseguridad. Asimismo también se crea un modelo de contaminación por el excesivo uso del automóvil en las ciudades. ¿Me ayudas dando clic en la siguiente, por favor? Bueno, ahí están las láminas que le decía. Entonces la ciudad se empieza prácticamente a desurbanizar, es decir, pierde habitabilidad, pierde cohesión social, pierde todo lo que podríamos decir, ¿no? Como una sociedad, como una ciudad, que es justamente tener personas viviendo. Entonces, con el fin de poder nuevamente traer personas a vivir a la ciudad de Guadalajara, al centro de Guadalajara, se crea este modelo de planificación que sería el desarrollo orientado al transporte, como una estrategia para no solamente traer personas a vivir al centro de la ciudad de Guadalajara, el cual particularmente la ciudad de Guadalajara ha venido perdiendo habitantes desde el año de 1990, es decir, Guadalajara no ha aumentado de población desde 1990, al contrario, ha perdido población, mientras otros municipios periféricos han absorbido ese crecimiento demográfico. Entonces, a partir de 2016, se crea dentro de los planes de ordenamiento territorial y dentro también de las estrategias de planificación urbana propias del municipio de Guadalajara, poder crear vivienda vertical bajo un solo modelo, que sería el modelo de desarrollo orientado al transporte. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué los planes parciales solo permiten crear vivienda vertical bajo este modelo? Porque se supone que lo que se trata de traer no sé, ¿puedes regresar una atrás? Porque creo que te adelantaste una lámina. Porque no solo se trata de poder traer personas a vivir a Guadalajara, sino que también sea de una manera sostenible, también pensando en la eficiencia energética a través de un modelo de movilidad más sustentable. Entonces, como se ve en esta lámina, ahí se presenta lo que es la ciudad de Guadalajara, y las líneas que están en colores son las diferentes líneas de transporte masivo que existen en la ciudad. Tenemos tanto el sistema de tren ligero, que sería más parecido a un sistema de metro, pero también tenemos líneas del macrobús, que sería parecidas al macrobús de la Ciudad de México. Es un sistema
es un BTR, un sistema de transporte que solo está confinado a un carril, corre también en la misma superficie que los automóviles, pero solo que está segregado, ¿no?, de los demás automóviles, en el cual se crea un carril exclusivo para que este transporte pueda circular y por tanto tiene mayor eficiencia para poder transportar personas. Entonces, bajo ese concepto, se ha permitido en los planes parciales poder crear este tipo de vivienda, lo cual es muy bueno para la eficiencia energética y para la sustentabilidad de la movilidad. Entonces, este modelo de desarrollo orientado al transporte empezó más o menos a planificarse por el año 2017, y para ese año ya se había anunciado que se iba a construir el primer desarrollo DOT en Guadalajara, o DOTS, y se anunció que era Natura, que era Acervo el complejo, que iba a estar simplemente dedicado al sistema orientado al transporte, en el cual se iba a crear una vivienda vertical, y que las estaciones y los cajones de estacionamientos que iba a tener el edificio iba a ser lo más mínimo, con el fin de motivar a las personas a usar el sistema de transporte masivo, que como ven es amplio también. Asimismo, en este mapa se ve las esferas, los círculos serían los ciclopuertos del sistema de bicicleta que existe en Guadalajara, que se llama Mi Bici. Entonces, esto de alguna manera, el centro de Guadalajara está bien conectado por todas las líneas del transporte masivo, pero también tiene el sistema de bicicletas públicas. ¿Me ayudarías con la siguiente? Entonces, al final... 2 minutos, por favor. ¿Perdón? Restan 2 minutos. Entonces, mi investigación trató de comprobar la eficiencia en materia de movilidad entre un sistema disperso que se encuentra en la periferia de la ciudad, el que ven ahí con la banderita roja, y también recolectamos información sobre los destinos laborales en los cuales acuden estas personas. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Y asimismo también lo pudimos comparar haciendo un modelo de simulación, pensando que el desarrollo orientado al transporte ya esté terminado en Guadalajara, y cómo podría ser tentativamente la movilidad de estas personas. Entonces, más o menos así quedarían. Las banderas rojas indican más o menos cuál serían los dos modelos, y las banderas verdes indican los destinos laborales en los cuales se moverían estas personas, y bajo ese parámetro hice un cálculo para determinar cuál sería la eficiencia energética. ¿Me ayudarías, por favor, con las últimas? ¿Me ayudarías una lámina más para ir concluyendo? ¿Otra más? Es más o menos. Entonces, al final, para tratar de comparar, fue a través del indicador huella de carbono, que es una manera teórica de poder medir el CO2 que emiten ciertas actividades. La siguiente, por favor. Entonces, al final, esta investigación sí encontró que un modelo DOT sí podría ser más eficiente en materia de energía, es decir, las personas haciendo el modelo en el cual se usaba más o menos el 40% de las movilidades que habría en el DOT, es decir, en el edificio vertical, sí utilizarían el automóvil, el 60% utilizarían el sistema de transporte masivo, porque no todos los destinos laborales coinciden con ese diámetro de 800 metros de una estación más cercana. Por tanto, este modelo todavía DOT tendría, o habría que considerar el uso del automóvil. Sin embargo, disminuiría el uso del automóvil, y por tanto tendría una mayor eficiencia, al menos en consumo de energía sería 48% más eficiente, sería un 45%, emitiría menos CO2, y por tanto tendría una huella de carbono menor, hasta un 45%, a comparación de modelos dispersos que se encuentran en la periferia de la ciudad. La siguiente, por favor. Como conclusión, ¿qué encontramos en esta investigación? Que el modelo de desarrollo orientado al transporte simplemente fue una política que se quedó meramente en el discurso, es decir, que nunca se concretó un desarrollo orientado al transporte en Guadalajara. El único que se iba a construir, que tanto se anunció, al final terminó siendo un complejo de habitacional vertical, en el cual prácticamente todos los departamentos contaban al menos con un cajón de estacionamiento, y por tanto se veía difícil que esto alentara a las personas a moverse en transporte masivo. Siguiente. Entonces, ¿hacia dónde va encaminada, o hacia dónde deben ir encaminadas las siguientes investigaciones y las diferentes estrategias políticas para tratar de que se complemente el desarrollo orientado al transporte? Primero necesitamos saber que sí es eficientemente sostenible el modelo DOT, porque sí tiene una menor huella de carbono. Sin embargo, económicamente no lo es, porque es excluyente. Las viviendas que están construyendo en el centro de la ciudad rondan más o menos con precios menores de 2.5 millones, es decir,
que solo va a estar accesible para una sola clase social, y socialmente tampoco no es sostenible porque se está generando una gentrificación, es decir, se están expulsando personas que vivían antes en la ciudad o que rentaban en la ciudad, ahora por construir vivienda vertical y más cara, pues se está expulsando. Entonces la solución o hacia dónde debería enfocada la política debería ir hacia una vivienda social, ¿no? En el cual se permita a todas las clases sociales poder vivir y poder aprovechar todo ese sistema de transporte que ya existe y que está muy concentrado en el centro de la ciudad, que es el municipio de Guadalajara. Pues muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bien, continuaremos con la siguiente ponencia. Se encuentra aquí Elkin Alfonso Martínez Quintero. Sí, señora. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien, él va a presentar la ponencia Divergencias y Convergencias Socioespaciales en Bogotá y Buenos Aires a partir de la implantación de centros comerciales. De acuerdo a su currícula, creo que Sí, me salté una, perdón, disculpe. Sí, primero es Alberto. Ok, vale. Así es, va primero Alberto. Sí, Vale, estoy gracias. checando eso, disculpen. Sí, es Alberto Ocampo Cruz, ¿se encuentra? Sí, aquí estoy. Perfecto, muy bien, gracias. Perdón por el abrupto. La ponencia de relieve antrópico, hundimientos, procesos de gentrificación y verticalización de la colonia Alcalde Barranquitas durante el periodo 2018-2024. Es licenciado en Geografía, está impartiendo la unidad de aprendizaje de Geografía y Cuidados del Entorno a alumnos del sistema Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, si no tengo entendido. Muy bien, adelante con tu presentación, tienes 10 minutos. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar el tema relieve antrópico hundimientos, un proceso de gentrificación y verticalización en la colonia Alcalde Barranquitas durante este periodo 2018-2024. A través de las diapositivas les iré explicando por qué tomé como referencia esta fecha y por qué escogí también este territorio que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que las ciudades sufren un proceso dinámico en su transformación dentro de la morfología, en donde está la construcción, el crecimiento y el desarrollo. Estos dependen tanto del ámbito geográfico del asentamiento, del proceso social, así como del momento histórico y cultural de los pobladores. Aquí cito a dos personajes importantes dentro de la asignatura de Geografía de la Universidad de Guadalajara, como lo es Cabrales y Chong, que en el año 2006 mencionan que hasta finales del siglo XIX esta ciudad reflejaba un paisaje urbano que heredaba una ciudad virreinal novohispana, que daría paso al concepto de colonia. Esto traerá como consecuencia una nueva idea de modernización guiadas por el higienismo y la búsqueda de espacios prestigiosos y funcionalmente homogéneos. ¿A qué nos referimos? A que solo admitirían el uso habitacional. Siguiente, por favor. Bueno, a mediados del siglo XX comienza la expansión de la mancha urbana en la ciudad y las fraccionadoras alteran considerablemente el relieve. Esto vino acompañado por la especulación inmobiliaria en suelo privado y en los ejidos, con el relleno de barrancas y desaparición de cauces, lo que a la postre provocó la nivelación de estas superficies utilizando pues escombro y basura deficientemente compactada. Era demasiada la urgencia por la expansión urbana que se decidió el relleno de las Barranquitas, que en este entonces era el límite natural de la época. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un plano de la ciudad de Guadalajara en el año de 1940, tomado del Instituto de Geografía. Bueno, podemos observar que la mancha urbana estaba en ese proceso de apogeo, estaba en el boom, no solamente en México, sino también en la ciudad de Guadalajara. Y también podemos observar en los alrededores las grandes cantidades de relieve que se encontraba en la zona. En la parte norte, para los que viven aquí en Guadalajara o conozcan el centro, específicamente hacia el norte,
es donde se encuentra esta colonia, la de Alcalde Barranquitas. Este relieve presentaba aproximadamente entre 4 y 5 metros de profundidad, no eran barrancas profundas, que con el tiempo pues, se fueron rellenando gracias al proceso de urbanización. Siguiente, por favor. Durante los años 50 se estaban realizando una serie de obras en el centro de Guadalajara con el afán de modernizar la imagen de la ciudad. Esto detonó la demolición de edificios desde lo que conocemos como la Calzada Independencia hasta el Parque Revolución. Todo el abundante escombro que de ello resultó fue destinado a rellenar estas barrancas. Luego se procedió a realizar labores de compactación y no pasó demasiado tiempo para que se empezara a construir el nuevo fraccionamiento Alcalde Barranquitas. Esta es una imagen lo más cercana posible a esas antiguas barranquitas. Cabe destacar que en ellas corría una gran cantidad de arroyos de agua limpia, en donde la juventud de esa época acudía para pues, disfrutar sus tiempos libres. Lamentablemente desapareció a través del tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, una descripción rápida de este conjunto es que eran lotes pequeños y de mediano tamaño para familias de recursos limitados. El trazado de calles era no ortogonal y se ajustaba a las condiciones de la topografía. Desde un punto de vista personal, esto fue grotesco, ya que con desechos del patrimonio edificado se alteró seriamente parte del patrimonio natural. Y pues en esta época había una anarquía total del Ayuntamiento de Guadalajara, obras públicas y entre otras instituciones en cuanto al control de todo tipo de construcciones, ya que no se pedía como un requisito indispensable la autorización de las obras, tampoco estudios de mecánica de suelos y tampoco había alguna verificación para evitar los procesos de autoconstrucción. Siguiente, por favor. Bueno, aquí citando a Sánchez, la compañía comercial fraccionadora S.A. levantaba ahora la colonia Alcalde de Barranquitas, siempre bajo la advocación de aquel ilustrado obispo Fray Antonio Alcalde y Barriga, y este obispo daba su nombre a la avenida y al barrio. Como lo mencionaba, Alcalde, gracias a este personaje, y Barranquitas, pues al este espacio natural que algún día estuvo en ese territorio. La persona encargada de darle seguimiento al fraccionamiento fue el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Este fue el que trazó sus calles y principales avenidas en 1952 y concretó la venta de predios desde el año 1954. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa de la actualidad de la colonia Alcalde de Barranquitas, para los que son aquí de Guadalajara. Y los que no también, pues se encuentra a escasos metros de la zona centro. Cabe destacar los puntos importantes o claves como lo es el Parque Alcalde, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que hoy es Centro Universitario, y también la Normal. Siguiente, por favor. Bueno, aquí entrando a un subtema de desaparición de edificaciones emblemáticas, pérdida de patrimonio. En el afán por solucionar las crecientes necesidades, como ya les mencionaba, las autoridades no han tenido plena conciencia de la destrucción del entorno, ya que se han venido derrumbando sistemáticamente construcciones tradicionales irrelevantes, no solamente por el valor estético, sino también por su historia. Aquí cabe destacar un edificio muy importante para la colonia que se encontraba en los límites, el Registro Civil número 1. Empezó su construcción en el año 1962, y terminó en 1964. Aquí vemos una comparación en el año 2012 y en aquel noviembre del 2019 se optó por destruirlo porque ya lo consideraban como subutilizado. Y en un futuro se tiene planteado construir dos torres para la vivienda y para el comercio. Siguiente, por favor. Entendemos como el concepto de gentrificación como un proceso de transformación urbana
en el cual la población original es desplazada, hablamos de residentes de bajos ingresos, para convertir áreas de clase trabajadora en barrios de clase media a través de la rehabilitación de su parque de viviendas. Este proceso de renovación solamente pretende privilegiar el progreso económico de unos cuantos. Hablamos de los desarrolladores inmobiliarios, de los empresarios y también del turismo. Aquí podemos observar en estas imágenes uno de los primeros puentes de la ciudad de Guadalajara, conocido como Manuel López Cotilla, o aquí más bien se conoce como Puente de la Normal. Lamentablemente, por unas obras que se estaban realizando aquí por la línea 3 del tren ligero, se decidió derrumbarlo. Todavía esto es muy cuestionado porque en sí no afectaba de alguna manera las obras. En el año 2014 se decide tirarlo, pero en el año 2022 se apuesta por volverlo a construir, ya que los materiales del escombro que quedó del puente se guardaron dentro de una bóveda y se decidió volverlo a construir, pero en este caso ya solamente como un monumento patrimonial, ya no tanto como uso peatonal. 2 minutos para concluir, por favor. Gracias. Y en esta imagen de la figura número 7, hay una serie de proyectos que se están generando sobre la avenida. Hablamos de las torres 960. Ahorita les voy a explicar más o menos por qué puede ser una problemática a futuro en la zona. Siguiente, por favor. Siguiente diapo, por favor. Gracias. Bueno, les comentaba esto, en los últimos años, trabajadores de gaseras, estéticas, ventas de muebles, papelerías, mensajería, entre otras tiendas, han sido desplazados de la colonia gracias a la renovación y plusvalía que se le está dando al territorio. Les comentaba de estas torres habitacionales ubicadas en Alcalde 960, la renovación que ha tenido la misma a través de los años, pasó de ser una avenida vehicular a una peatonal, y también con esta nueva aparición de estas torres que les mencionaba que estarán en vez del registro civil número 1. Siguiente, por favor. Bueno, un hundimiento acontece cuando hay una pérdida de piso de manera súbita, y esta es ocasionada por una fuga de agua potable, drenaje, alguna cavidad natural que fue cubierta, rellenos sanitarios o fosas sépticas, que con el tiempo se hunden y generan problemas en desarrollos construidos. Los hundimientos en la colonia han generado en viviendas pues agrietamientos, fracturas, colapsos, deslizamientos y deterioros, lo que ha provocado que las fincas han tenido que ser demolidas o abandonadas por los peligros que estas generaban para los moradores. Recordemos que la colonia está asentada sobre una gran cantidad de basura y escombro sobre las que se encuentran pues las viviendas, ¿no? Y esto a futuro pues puede ser una problemática por las torres que se están construyendo. Siguiente, por favor. Si puedes ir ya cerrando, por favor. Miren, aquí rápidamente les puedo mostrar una serie de imágenes, principalmente en la década de 1990, en donde la colonia sufrió grietas, hundimientos, entre otras cuestiones, lo cual ha generado una problemática a los vecinos. Siguiente, por favor. Bueno, ya para cerrar, la necesidad de vivienda dentro de la metrópoli ha destruido el entorno patrimonial y pues la colonia Alcalde Barranquitas no ha sido una excepción. Se han derrumbado construcciones tradicionales, ya les mencionaba el registro civil, el puente Manuel López Cotilla, y esto ha tenido un impacto también en lo socioeconómico, ya que la aparición de estas torres ha provocado el desplazamiento de los residentes al no poder pagar la plusvalía de la zona, y pues la gente trabajadora pues se ha tenido que ir del lugar. Les comentaba, la década de 1990 fue un periodo crítico en cuestión de hundimientos, pero desde entonces no ha habido eventos de gran relevancia. Sin embargo, hay un riesgo latente por el hecho de incentivar un modelo de urbanización vertical desde el año 2020, lo que podría detonar la aparición de nuevas subsidencias en el territorio. Y bueno, de mi parte sería todo. Las siguientes diapositivas son las referencias, así que muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, continuaremos con la siguiente participación. Una disculpa nuevamente por haberme saltado. Ahora sí vamos con Elkin Alfonso Martínez Quintero.
Él es, no sé si doctorante o ya tiene doctorado por la Universidad Nacional de La Plata en Ciencias Sociales. Estudiante, bien. Del doctorado. Ajá, muy bien. Es investigador en temas de estudios sociales urbanos y geográficos, magíster en estudios sociales por la Universidad Pedagógica Nacional en Argentina, ¿verdad? Bien. No, Muy de Bogotá. Bogotá, Bogotá. Perdón. Adelante. Sí, señor. Ok. Buenas tardes para todos y todas. La presente investigación pues gira en torno digamos, al interés que surge de estudiar un poco más la ciudad. Es un interés que viene prácticamente desde el pregrado. Yo soy de Bogotá, pero estoy estudiando en Argentina. Por cosas del destino, bueno, costos, todo lo que representa esta movilidad internacional. Entonces, la investigación es divergencias y convergencias socioespaciales en Bogotá y Buenos Aires a partir de la implantación de centros comerciales. Voy a agregar la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, el presente esquema hace parte, digamos, de los aspectos que se han encontrado en el desarrollo de la investigación. Digamos, hago el paralelo entre Bogotá y Buenos Aires como estas dos metrópolis latinoamericanas que se han venido desarrollando o que han presentado un desarrollo, digamos, importante a partir de la década de los 70. La investigación gira en torno desde la década de los 70 hasta el presente aproximadamente y se ven, digamos, tiene un aspecto importante que es analizar a nivel multiescalar, ¿cierto? En la micro, que viene siendo el barrio, el macro, la ciudad y la meso, el centro comercial, o Argentina se le llama shopping center. Entonces, en esta relación, digamos, interescalar, vamos a evidenciar la diferenciación, digamos, las similitudes y diferencias que se entretejen en estas dos ciudades y también vamos a tener en cuenta, digamos, el título lo dice, divergencia y convergencias, aspectos del modelo económico, aspectos de las agendas de gobierno y esas resistencias que se han dado entre estas dos escalas, meso y micro, referencia al barrio y la implantación de centros comerciales y todo el dinamismo que se ha generado y el desarrollo que se ha generado a partir de la llegada de estas infraestructuras urbanas. Y con ello, pues, y también, digamos, entender cómo se ha dado, cómo se ha producido el espacio urbano y cómo se ha configurado el territorio a partir de esta dinámica. Agregar la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí hay unos datos básicos de las dos ciudades para tener una idea de cómo están, digamos, espacialmente constituidas. Pues Bogotá tiene 20 localidades, de las cuales 19 son netamente urbanas. La verde que se encuentra al sur de la ciudad es Usme, es una localidad prácticamente rural y por eso, digamos, no entra en ese análisis, aunque se han visto procesos de urbanización en esta localidad, pero por cercanía a un páramo que se llama el páramo Sumapaz, que es uno de los más grandes del mundo, pues digamos se ha detenido esa urbanización creciente que se ha dado en las demás localidades. Argentina cuenta con 15 comunas, ¿sí? Ahí vemos unos datos de superficie, de barrios, las diferencias entre superficie y barrios es considerable, y de población. Entonces, digamos, estas características básicas pues nos va a dar algunas ideas de cómo se ha presentado este crecimiento, digamos, este crecimiento urbano, esta renovación urbana y esta verticalización y gentrificación de estas dos ciudades. Agregar la otra diapositiva. Gracias. Bien, metodológicamente, pues, digamos, me he parado en la investigación cualitativa, la cual me ha permitido realizar, digamos, unos cuestionamientos flexibles, mirar, digamos, en una óptica un poco más holística el desarrollo de estas dos ciudades y comprender fenómenos de la vida social y urbana de estas dos metrópolis latinoamericanas. También ha permitido unos procesos empíricos interpretativos, que, digamos, a partir de esa flexibilidad, poder comprender, poder analizar, poder, digamos, cuestionar los desarrollos urbanos y la implantación a partir de, digamos, la implantación de los centros comerciales y el desarrollo que ha generado estos. Regala la otra diapositiva, gracias.
El método, digamos, he utilizado un método comparativo, ya lo mencioné en el principio, es a partir de encontrar diferencias y similitudes, encontrar qué es lo común, lo diferente, analizar digamos, la relación intraescalar e interescalar y analizar, digamos, las convergencias y las divergencias que se han establecido en esta temporalidad digamos, de prácticamente un poco más de 40 años. Regar la otra diapositiva. Importante, digamos, se ha tenido una dificultad porque aunque estudio en esta universidad en Argentina, que es una universidad de carácter, digamos, provincial, no está en la capital como tal, está en la capital de la provincia, sí, pero no está en la capital federal de la Argentina. He tenido que, digamos, echar mano de análisis documental cada vez que viajo a Buenos Aires. Por el estudio, digamos, tengo una temporalidad de 15 días, una modalidad intensiva que desarrolla la universidad y analizar documentos, digamos, llenarme de información para encontrar, digamos, esa jerarquización de significados que me ha permitido analizar lo que es la gentrificación y la verticalización de estas dos ciudades en procesos de desarrollo que no se dan todas las ciudades, lógicamente, y que en ciertos periodos de la historia se desliga un poco de los centros históricos urbanos de estas dos ciudades. Ha permitido también un proceso de mediación en la complejidad, digamos, esta cuestión holística, aunque hay mucha información, hay muchos procesos que vienen dando, digamos, hay que, digamos, acotar, digamos, tener en cuenta que no se puede estudiar todo porque lo que uno quisiera, pero es imposible. Pero digamos, este proceso de gentrificación es porque ha venido apareciendo en la investigación recurrentemente, ¿sí? Entonces, pues digamos, por eso la participación en el evento. Y estos procesos de interpretación, análisis y síntesis que me ha permitido entender, digamos, el desarrollo de estas dos ciudades. Voy a agregar la otra diapositiva. Bien, entre los hallazgos de la discusión de la investigación, uno de ellos son las etapas de desarrollo. En Bogotá y en Buenos Aires se han dado a partir de fenómenos, digamos, internacionales. Uno de ellos, a partir del surgimiento de Bogotá y las primeras aperturas en Buenos Aires, se da a partir de la entrada de crisis del modelo de sustentación de importaciones que se va a dar posterior a la Segunda Guerra Mundial y en donde los países latinoamericanos pues comienza a pensarse en cómo se desarrollan ellos desde adentro. Este modelo hacia la década de los 70 va a entrar en crisis y va a permitir que se piense, digamos, superar la ciudad fordista y entra, digamos, en esa transición de una ciudad post-fordista, ¿cierto? Digamos, de los servicios, de otras formas de generar, digamos, desarrollo. Y en ese sentido, pues, los centros comerciales, aquí tomo dos ejemplos importantes que para Bogotá es Unicentro, ahí están las dos fotos en la parte superior, como la llegada a Unicentro, que se encuentra en la localidad de Usaquén, una localidad que en los años 50 se va a anexar, como municipio se va a anexar como localidad a Bogotá y va a generar, digamos, ese digamos, anchamiento del borde norte de la ciudad y su suburbanización posteriormente. Y en la parte de abajo pues, encontramos el primer centro comercial que es Patio Bullrich, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, una de las comunas por decirlo así, más selectas, de mayor adquisición económica poblacional y que en un principio era digamos, una galería donde se hacían ferias de ganadería de la élite de la época, de esta época en Buenos Aires en el siglo XIX, pero ya en la década de los 80 pues viene a aparecer como un centro comercial alterno, moderno para digamos, el consumo de este tipo de población de estratos altos. Y así posteriormente viene la expansión, el crecimiento, el estancamiento y esos periodos históricos pues se van a estudiar a profundidad en la investigación a partir de fenómenos políticos, digamos en Argentina, mediados de la década 70 la dictadura, en Colombia en la década 80 pues la cuestión del narcotráfico y el cartel, digamos la lucha del Estado contra los carteles de la droga
Latinoamérica. En Argentina, pues se va a dar un periodo de crisis económica después de la dictadura de reconvertibilidad económica, con la llegada del neoliberalismo, en el periodo de Menem, y posteriormente, pues esa recuperación económica donde Argentina pues, se va a posicionar como uno de los países de las economías fuertes en América Latina. Y viene el estancamiento del corralito y posteriormente una nueva recuperación que llaman boom comercial. Voy a agregar la siguiente diapositiva. Gracias. Dentro de las otras características, pues vamos a encontrar también el desarrollo de los sistemas de transporte, ¿cierto? Vemos los dos mapas, el de la derecha, el subte, como le llaman en Buenos Aires, el metro, y en Bogotá, pues lo caótico que es el sistema masivo de transporte Transmilenio es, digamos, para algunos expertos de movilidad, ha sido, digamos, el peor invento de uno de los alcaldes que tuvimos acá al principio de la década del 20. Entonces eso ha permitido que, aunque se pintó como una modernización del sistema de transporte, pero vemos hoy en día que se pensó para una población de 4 millones, pero tenemos una población aproximadamente entre 8 y 10 millones de habitantes. Otros aspectos que se vio en el análisis, o que se ha visto en el análisis, es el abandono del espacio público, ¿cierto? Vemos estos dos, digamos, Puerto Madero a la derecha y un parque en un barrio de Bogotá, donde el cuidado por el espacio público, pues en el caso de Bogotá es muy poco, ¿cierto? Se habla de una ciudad de miedo, digamos, se cuestionan los sistemas de seguridad, digamos, hay un rechazo hacia la habitabilidad de calle, digamos, el deterioro de esos parques, de esas plazas, del mobiliario urbano, digamos, el ciudadano no respeta y no, digamos, como no tiene sentido de pertenencia, identidad por su ciudad, entonces ve que no hay, entonces, digamos, como que tratan de no cuidar, como que no sienten, digamos, el amor por la ciudad. Y el abandono, lógicamente, al ver este escenario caótico, es el abandono de la vida pública que hacia la década de los 50, pues era muy importante para los centros históricos de las ciudades. En Buenos Aires, pues la cuestión se ha venido, digamos, enlazando en relación al mejoramiento de estos espacios hacia el norte de la ciudad, hacia el centro de la ciudad, pero en Bogotá se ha, digamos, como que se ha deshabitado los centros y, digamos, los espacios públicos se han deteriorado. 2 minutos y para cerrar ya, por favor. Vale. Gracias. Sí. Ok. Bien, el otro aspecto son los desarrolladores urbanos, los inversionistas y los propietarios. Se han dado procesos de aprovechamiento mercantil del uso del suelo urbano, digamos, a partir de una especulación, digamos, se toma o se adquiere cierta, digamos, propiedad y a partir de ello se especula su precio. Hoy se habla de apartamentos muy básicos de 32 metros cuadrados con precios que, digamos, que alcanzan los 150 salarios mínimos colombianos, ¿cierto? De millones de pesos. Entonces, el salario mínimo en Colombia está en 1.360.000, si no estoy mal. Entonces, pues ahí hagamos digamos, la multiplicación para entender la relación, digamos, costo-beneficio, quién se está beneficiando, quién está especulando con el suelo urbano. El mercado inmobiliario, digamos, en sectores económicos poderosos, de complejidad con el Estado, digamos, han cooptado los espacios para, digamos, desarrollar este tipo de actividades. La verticalización de la ciudad, en entender quién está fuera del centro histórico, quién está adentro, ha permitido esa cuestión digamos, que hablan en algunas ponencias anteriores, de el que tenga poder adquisitivo, el que se encuentra dentro de digamos, de este sistema privilegiado. Las amenazas del patrimonio urbano en relación al Estado a veces abandona lo que hoy se considera como bienes de interés cultural y que esto ha sido entregados digamos, a entidades privadas para que los desarrollen, para que digamos, los protejan y los conserven. Desplazamiento de la población originaria empobrecida, es decir, se genera un desarraigo, la guetorización y aburguesamiento social, lo que decía antes, adentro y afuera, y el cambio del uso del suelo de residencial a comercial o la mixtura entre los dos. Agregar a la última que creo que ya. Ok, entonces como conclusión, bueno, ahí está la imagen que es lo que prácticamente hablaba anteriormente. En conclusión, pues tengo, digamos, 3 básicas, que es la ciudad capitalista, como una máquina productora de exclusión, ¿sí?
de diferenciación y desigualdad. Eso es lo que vemos en estos dos espacios urbanos, o sea, evidenciado. El derecho a la ciudad, es decir, para quién se construye, cómo se construye, para qué se construye, quiénes pueden adquirir una vivienda, digamos, puede ser de interés social o de interés prioritario, y bajo qué digamos, condiciones. Porque hay familias de escasos recursos que en deudas 15, 20, 30 años, bajo crédito hipotecario, sí pueden durar toda la vida pagando digamos, un apartamento en una zona clase media, podemos decir de esta manera. Y a partir de digamos, de estos nuevos desarrollos urbanos se da unas nuevas centralidades, es decir, unos polos de desarrollo que van a permitir, teniendo en cuenta las características anteriores, quiénes son los que verdaderamente pueden, digamos, vivir en estas zonas exclusivas de la ciudad. Como decía antes, en Bogotá se ha dado su desarrollo, esa gentrificación, esa verticalización hacia el occidente de la ciudad y hacia el norte, y en Buenos Aires se ha dado hacia el norte y hacia el centro de la ciudad. Muchas gracias. Bien, bien, gracias. Bien, damos por concluir, bueno, perdón, damos a la siguiente ponencia, cartografía del cambio, gentrificación y vivienda en la Ciudad de México del 2000 al 2022. Presenta Alfonso Guillermo Romero, Daniel Valenzuela e Iván Rivera Islas. ¿Se encuentran aquí? Hola, sí, aquí estoy. Perfecto, muy bien. Si pueden ustedes presentarse, por favor, no tengo su reseña. Muy amable. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, mi nombre es Guillermo Romero y junto con los doctores Daniel Aguilar Velázquez, Iván Rivera Islas y Alfonso Valenzuela Aguilera, conformamos un equipo de investigadores en áreas como ciencia de datos, inteligencia artificial, física y urbanismo, respectivamente. Daniel es investigador del Instituto Politécnico Nacional aquí en México y por otro lado Iván, Alfonso y yo trabajamos o colaboramos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos aquí en México. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. La gentrificación es un proceso urbano que ha causado pues gran interés en las últimas décadas por el impacto que tiene en la remodelación, en la estructura, en el funcionamiento, ¿no? En la estructura socioeconómica de las ciudades. Y como ya se ha planteado en presentaciones previas, pues la gentrificación es entendida como el proceso por el cual barrios o colonias o comunidades de ingresos bajos o medios son renovados por inversores y nuevos residentes de mayor poder adquisitivo, lo que incrementa pues, el valor de las propiedades y fuertemente pues, desplaza a los residentes originales. Este proceso afecta a la accesibilidad a la vivienda y también tiene un fuerte impacto en la desigualdad social, agudizándola. Para poner en perspectiva, entre 2000, la anterior todavía, por favor. Para poner en perspectiva, entre 2015 y 2020, alrededor de 83,000 personas fueron desplazadas de la Ciudad de México hacia el Estado de México. El Estado de México es un estado vecino que circunda a la Ciudad de México. Este número refleja pues, la importante y la gravedad de la magnitud del desplazamiento poblacional causado por la gentrificación y el aumento de los precios inmobiliarios. 83,000 es comparable al tamaño de una ciudad pequeña y nos da un poco la idea de la gravedad, de la profundidad del impacto social y la necesidad, ¿no? La urgente necesidad de abordar estas dinámicas. Este desplazamiento no solo es una estadística, sino representa miles de historias de familias, de individuos, de colonias, ¿no? que han sido desplazadas y que conlleva también a una alteración de la vida de barrio y eso ¿no? Es como para poner sobre la mesa y este tipo de investigaciones, discusiones y, bueno, que eventualmente dirijan a políticas urbanas conscientes. La siguiente, por favor. Entonces, con base en un grupo de datos georreferenciados compartidos por Softic, una consultora inmobiliaria aquí en México, estudiamos a detalle la evolución de los precios y accesibilidad a la vivienda en Ciudad de México
y de esta forma estudiar a profundidad patrones tanto espaciales como temporales de la gentrificación. La siguiente también. Sí. También usamos datos del Coneval, que son datos sobre ingreso laboral per cápita, para el caso de la Ciudad de México, y también usamos algunos recursos de programación para hacer web scraping, para capturar datos de precios de vivienda de Internet. Y en la siguiente, por favor. Entonces, a partir de aquí muestro los hallazgos que hemos encontrado. Y en el panel superior vemos la evolución de los precios de inmueble, de vivienda por metro cuadrado, desde el 2000 al 2022. En azul oscuro, en la línea azul oscuro, se muestra la media del precio y el área sombreada, la desviación estándar. Entonces podemos notar que en el 2020 en promedio los precios andaban alrededor de 10,000 pesos mexicanos el metro cuadrado, y para el 2022 pues había alcanzado valores de hasta 60,000 pesos mexicanos, lo que viene siendo alrededor de $3,500 estadounidenses. Y bueno, en azul punteada tenemos pues la derivada, ¿no? La derivada del promedio de precios que captura pues, un poco de manera más puntual, más evidente, los picos y descensos, ¿no? En el panel inferior, por otro lado, tenemos ya en rojo ahora el ingreso laboral anual familiar. Para calcularlo tomamos datos, ¿no? Datos de ingreso anual per cápita del Coneval. Y entonces consideramos familias que en promedio ahorran el 25% de su ingreso en el curso de un año. Y aquí algo importante, tanto el precio de los inmuebles como el ingreso está ajustado a la inflación. Y como se puede ver, la línea roja va en declive, lo que muestra que la inflación va creciendo más rápido que el ingreso, ¿no? Esto revela, esta diapositiva revela que el poder adquisitivo de las familias para comprar una vivienda va disminuyendo, agudizando pues esta creciente inaccesibilidad. La siguiente, por favor. Y aquí ilustramos el número de años que una familia promedio necesitaría para comprar un departamento, digamos, de 50 metros cuadrados. La línea pues muestra un aumento dramático de hasta 4 veces en el tiempo que sería necesario para adquirir una propiedad, desde el 2005 hasta el 2022, que es donde 2005, a partir del 2005 es de donde tenemos datos del Coneval. Entonces, aquí no podemos tener datos del 2000. Y bueno, esto también, pues eso, muestra de manera muy dramática la agudización de la crisis de accesibilidad de vivienda. La siguiente, por favor. Y en esta figura, en pantalla, mostramos la dinámica de los precios de vivienda en Ciudad de México a lo largo del tiempo. Los años mostrados, mostrando aquí los años en los que cada colonia experimentó el mayor crecimiento, el mayor incremento en el precio por metro cuadrado. La barra de colores muestra eso, justo el año específico en el que los incrementos máximos se alcanzaron por colonia. Por ejemplo, en morado tenemos aquellas colonias que tuvieron en los años más hacia el 2000 los valores más altos, y en amarillo son los años que muestran aquellas colonias con el precio más alto hacia el 2022. Entonces, esta figura es muy interesante porque el fenómeno de gentrificación muestra que, por ejemplo, barrios como Condesa, Hipódromo, Roma Norte y Roma Sur, que están como en 2, 6 y 7, 3, 6 y 7, corresponden a colonias con una gentrificación muy importante, con precios muy altos hacia el 2013, 2014, lo cual luego influyó en los precios de las colonias circundantes, como Juárez, Doctores, Tabacalera, que vienen siendo los colores de los números de alrededor 5, 9, 17, 18. Entonces, esta figura muestra que el fenómeno de gentrificación no solo afecta a los barrios donde inicialmente ocurre,
sino que eventualmente tiene un efecto en cascada que va elevando el precio de los barrios o colonias circundantes. Este patrón de colores entonces refleja la naturaleza expansiva de la gentrificación. Bueno, y esto pues, puede sugerir también que intervenciones de política pues, deberían considerar no solo las áreas afectadas, sino las que podrían verse afectadas en un futuro inmediato. 2 minutos, por favor. Gracias. Sí. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí como ejemplo puntual, se comparan los precios por metro cuadrado para diferentes zonas de la ciudad, Polanco, Pensil y Iztapalapa. Polanco es una zona muy exclusiva, con elevados precios de residencias, súper gentrificada, que vemos tuvo un incremento de alrededor de 8 veces entre el 2000 y 2022. Pensil, que es una colonia alrededor de Polanco, también tuvo un importante incremento de alrededor de 6 veces. A diferencia de Iztapalapa, que tiene colonias que están al sur de la ciudad, que no muestran procesos de gentrificación y podemos ver aquí que hay un incremento como de 2-3 veces. La siguiente, por favor. Sí, gracias. Y aquí en esta diapositiva se muestran los precios de vivienda, también por metro cuadrado en la Ciudad de México, para el año 2022. Y estos son datos obtenidos por web scraping. También los mostramos a nivel de colonia, y la figura justo muestra que las zonas con costos de vivienda más alta pues están concentrados en las partes un poco central y hacia el oriente de la ciudad, especialmente en avenidas importantes como Insurgentes, Reforma, Constituyentes, ¿no? Que vienen siendo alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, para quienes estén familiarizadas con la ciudad, o bosque de Chapultepec, etcétera, ¿no? Áreas como Granada, Amplificación de Granada, que están al norte, también figuran entre las más costosas, o hacia el sur, por ejemplo, hacia el Xoco, en Coyoacán, por el megaproyecto Mítica, ¿no? Y de nuevo, esta diapositiva pues muestra justo eso, la gran disparidad en precios de vivienda a lo largo de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Si podemos ir cerrando, por favor. Gracias. Sí, es para las conclusiones. Pues eso, las zonas supergentrificadas tienen un efecto dominó en el precio de los inmuebles que después se propaga. Con estos datos identificamos estos patrones de subidas altas en los precios de vivienda, la baja inaccesibilidad cada vez a vivienda. Y eso, esta investigación se inserta en la discusión actual y abona el estudio de una realidad, pues eso ineludible. La gentrificación no es solo un fenómeno urbano, sino un llamado a la urgente necesidad. La siguiente. Bueno, estos hallazgos fueron publicados el mes pasado en la revista PNAS. En un momento comparto el link. Y bueno, eso actualmente buscamos visibilizar, así que agradecemos foros como este. Y al día de hoy seguimos estudiando estos datos de vivienda desde enfoques de aprendizaje automatizado y de nuevas guías para identificar otros patrones de interés urbano. Y finalmente agradecer a Softec por los datos y a CONACYT por financiar esta investigación en el marco de proyectos de ciencias de frontera. Y gracias a ustedes por la escucha. Bien, muchas gracias. Una disculpa por cortar así, pero ya estamos sobre tiempo. Hay 2 preguntas que daré la palabra primero a la doctora Karina. Pregunta Tomás Neu. Lo interesante es que la identificación, lo interesante es que la identificación en Monterrey, cerca de las estaciones del metro, apoya a la ciudad de 15 minutos. El tema es, ¿quiénes son los más beneficiados y si hay gentrificación? Ok, pues sí hay gentrificación, porque así como les hice saber, las viviendas, el costo son de 2.6 millones en adelante, pues es un segmento de mercado, pues, prácticamente residencial, ¿verdad? Claro que para las dimensiones que tienen los departamentos, pues no, o sea, son departamentos de 42 metros cuadrados, a los que solo cierto sector socioeconómico tendría... Perdón, Por favor de apagar sus micros, por favor. ¿Puede apagar su micrófono?
Gracias, perdón. Sí, no hay problema. Entonces, pues aparentemente podemos observar que hay este propósito de la ciudad, así que aprovecha el atributo de la proximidad, pero pues también como les hacía la identificación, al menos en cuanto a lo que sería esta movilidad cotidiana de trabajar y vivir, pues son pocos los espacios donde están conectados con respecto a las subcentralidades actuales de la metrópoli. Entonces, esta redensificación o reurbanización, más bien dicho, no está promoviendo en la práctica la movilidad sustentable. Bien, gracias. La otra pregunta es para Alfonso Guillermo Romero. ¿Cuál es la producción de la vivienda social estatal hoy en México en porcentaje y cuál es el porcentaje de informalidad basado en las cifras de gentrificación? Es una pregunta para el Observatorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Las cifras que tenemos, digo, no es fácil acceder a estos, o sea, no hay cifras específicas sobre esto, pero alrededor del 12% es de vivienda social institucional, pero para la vivienda informal, pues suele ser más del 50%. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda o algún comentario para desarrollar? Alfonso quiere comentar algo. Sí, adelante. Sí, nada más agregar a la información que comenta Guillermo, que, bueno, sí, por la parte de vivienda social construida por las instituciones, sí ha habido una producción intensa, a pesar que solo ha cubierto por ahí del 10-12% de la demanda, pero tenemos un problema mayor en ese sentido porque la vivienda social en México hasta el censo del 2020 acumulaba 6.2 millones de viviendas deshabitadas. Entonces, se produce muchísimo, pero 6 millones deshabitadas. Entonces, tenemos problemas a varios niveles. Nada más quería comentar eso. Muy bien, muchas gracias. Una disculpa, ya estamos el tiempo encima y ya. Bueno, Víctor nos ha levantado la mano. Sí. Adelante. Buenas tardes para todos. Una pregunta para Diego Nápoles. ¿Cómo estás? Excelente trabajo por el contraste que haces sobre la gentrificación y la verticalización entre Bogotá y Buenos Aires. Pues soy colombiano y pues conozco las dos ciudades, pero me gustaría que nos comentaras más como el ejercicio desde la parte metodológica, pero desde el punto de vista cualitativo, ¿qué, es decir, como qué aristas o qué funciones te arrojó? La pregunta es para Elkin o Alfonso, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Gracias, Víctor. Sí, lo que pasa es que la investigación está, digamos, en desarrollo, ¿sí? Vamos a darle unos porcentajes exactos, pues, sí, no sé, sería engañarlo, porque no tendría los datos exactos. Lo que la investigación hasta el momento ha arrojado es algunas zonas de la ciudad que se han venido desarrollando a partir de estos dos procesos, gentrificación y verticalización de la ciudad, pues van de la mano. Digamos, no se ha podido ver, digamos, en ese sentido por separado, sino que su merced dice que es de Bogotá, pues si uno va a la zona occidental, a la zona norte de la ciudad, pues vemos que este surgimiento de estos nuevos conjuntos, digamos, de magnitudes de 15, 20 torres de 20 pisos, 25 pisos, pues ha permitido localizarse en sintonía con la aparición o con cercanía a los centros comerciales, ¿sí?
muy distinto pasa en la zona sur de la ciudad o en el centro, donde un único centro comercial que es el San Martín, pues digamos ha dinamizado esta zona del centro de la ciudad. Hacia el sur, digamos al sur, como digamos algunas personas lo indican, la localidad de Usme solamente tiene un centro comercial, pero vemos que hay una alta densificación, pero no hay una verticalización de la ciudad en esta zona de la ciudad. En Buenos Aires, pues se ha dado, digamos, de otras maneras, porque es una forma de recuperar el centro, digamos, de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, y pero se ha dado a partir de la inversión de capitales y de, digamos, de esa identidad que es recuperar el centro para una clase, digamos, adinerada privilegiada, ¿sí? Vemos el caso de los barrios de Recoleta, vemos como también San Telmo ha entrado en esa dinámica, Puerto Madero, y digamos es otra dinámica porque si uno conoce, digamos, ha ido a estas zonas, pues el atractivo es el mar, ¿cierto? Pues aquí en Bogotá no tenemos mar, tenemos unos centros orientales, unos ríos específicos, y que las dinámicas han sido totalmente distintas. Entonces, esa comparación entre estas dos ciudades es lo que ha permitido entender algunos procesos de gentrificación y identificación y verticalización y densificación. Bien, hay un otro comentario ahí en el chat. Tomás Neu dice, pero se está dando una full Adelante, gracias. verticalización basada en el decreto 567 de la alcaldía de Petre. Bien, no sé si quiere responder o responder en el chat, porque creo que ya está la siguiente mesa por comenzar y pues han sido muy enriquecedoras todas las participaciones. Sí, claro que sí. Rápidamente, profe. Sí, la cuestión que dice el profe Tomás es, digamos, él impulsó un proyecto que llama la Plaza de la Hoja, que es cerca, digamos, al frente del Centro Comercial Calima, bueno, hoy se llama Mall Plaza, y le permitió a una población, digamos, adquirir vivienda a cero costos, ¿cierto? Que digamos que es como que se pintó el proyecto, y a una población específica que eran desplazados. Entonces, da la oportunidad a aquellas personas que habían sido desarraigadas de sus lugares de origen, que están en la ciudad en condiciones de, digamos, no sé, de vulnerabilidad, y permitirle una vivienda digna de interés social. Entonces, este proyecto ha permitido que otras zonas, él intentó hacer unas zonas del norte en el 85, pero lógicamente el poder económico de estas familias en esta zona impidió que se presentara replique de este proyecto de verticalización de la ciudad en otras zonas de la ciudad. Bien, muchas gracias. Han sido muy enriquecedoras todas las ponencias. Creo que ya nos comimos el tiempo, pero cualquier otra duda podemos continuar después del debate. Gracias a todos. Diego, te doy la palabra. Sí, gracias, doctora Elizabeth. Pues nada más para cerrar esta mesa, la verdad que estamos pues muy contentos de tener tanta audiencia de algunos países, no solamente de México, sino del interior de Latinoamérica, y eso pues nos invita no solo a la reflexión, sino a seguir trabajando transdisciplinariamente, ¿sí? Esa es la tarea que tenemos, y sobre todo que tengamos un impacto social, que nos salgamos del aula y del laboratorio, porque estos problemas tienen una gran carga social, entonces, y por ende una responsabilidad. Los invitamos, por favor, a pasar a la siguiente mesa. Ya han sido socializadas los enlaces, porque tenemos un enlace para cada mesa. Entonces, pues vamos a cerrar esta. También los invitamos el día de mañana y el viernes vamos a continuar con las mesas. Por supuesto, que también les pedimos a los ponentes que en la medida de lo posible, si están interesados en seguir participando, no se desconecten de los grupos de WhatsApp, porque vamos a tener noticias con respecto a próximas publicaciones. Es decir, pensamos que todo esto se cristalice en papers, en artículos, capítulos de libro. Ese trabajo vamos a tratar de hacer. Y bueno, seguir colaborando. A nombre de mis compañeras, la doctora Elizabeth, agradecerle, Livieres Camilla Galindo,
y por supuesto el TEC de Monterrey, el ITESO y la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues nos despedimos y pasamos a la otra mesa, que continúa siendo espacio público. Gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego a todos. Gracias. ¿Ya?